Más pronto que tarde, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, va a convocar elecciones autonómicas, más que nada porque tampoco queda mucho margen. Ya saben que la ley andaluza impide, la ley electoral andaluza impide que en julio y agosto podamos ir a votar, con lo cual o es antes del 30 de junio o ya tiene que ser después del verano, cosa que no va a ocurrir. En fin, lo que queremos saber y de lo que vamos a hablar ahora es de si habrá papeleta andalucista, ojo, en la provincia de Almería en los próximos comicios autonómicos. Para ello hablamos con el coordinador nacional de Andalucía por sí, Modesto González. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días. Pues aquí estamos, esperando esa convocatoria a la que usted se refería. Vamos con la primera pregunta. ¿Habrá papeleta andalucista en la provincia de Almería? Habrá sin duda alguna. Como sabéis, pues Andalucía por sí está inmerso dentro de una coalición, que es Andaluces Levantados, que ya presentamos hace algunos meses también en la propia Almería capital y por supuesto pues vamos a concurrir a las próximas elecciones autonómicas y lo haremos también en la provincia de Almería. No puede ser de otra forma, un partido andalucista tiene que estar en todas las circunscripciones electorales. Vamos a hablar de la coalición, porque parece que ha habido algunos movimientos internos, ¿no? ¿Siguen siendo los mismos tres partidos que ya conocimos aquí en la provincia? Bueno, hasta ahora sí, los miembros iniciales de la coalición estamos todavía dentro. Sí es cierto pues, que parece que Más País, Iniciativa, pues está en contacto con otro grupo que parece denominarse como Frente Amplio, donde están Unidas Podemos y otros partidos, para intentar generar pues, otra coalición electoral diferente, pero la coalición, por el caso de Andaluces Levantados, sigue adelante además con la incorporación inmediata de otros grupos municipales y comarcales que están surgiendo, incluso provinciales, como en el caso de Córdoba, y que han manifestado su interés de formar parte de la misma, ¿no? Así que la coalición, con sus principios iniciales, pues sigue adelante con muchísima fuerza y además pues apareciendo en los últimos sondeos, pues cada vez, como repito, pues con más fuerza, ¿no? Parece que nos dan en torno a un 3, un 4%, que eso pues estoy convencido que con el paso pues de las siguientes semanas pues nos va a permitir estar en el Parlamento andaluz. Claro, fíjese, habla de estar en el Parlamento andaluz, porque hace ya tiempo que no hay ninguna formación andalucista en el Parlamento, es decir, que los andaluces a la hora de votar han preferido otras opciones a la andalucista, pero es muy curioso, y no es ahora nuevo, sino desde hace mucho tiempo, que todos los partidos políticos intentan ponerse siempre la vitola de andalucistas, cuando el partido andalucista en su momento y ahora otras formaciones también puramente andalucistas no logran ese respaldo mayoritario. ¿Cómo se explica esto que parece un contrasentido? Es decir, que el PP quiere ir de andalucista, el PSOE quiere ir de andalucista, Izquierda Unida quiere ir de andalucista, Podemos quiere ir de andalucista, todo el mundo quiere ir de andalucistas, cuando el andalucismo al final me atrevería a decir que desgraciadamente no acaba de calar. Ellos no hablan dicen la palabra andalucista, pero en realidad no creen en el andalucismo. Lo utilizan como argumento, como excusa, se intentan envolver en la bandera andaluza pues para darse ese matiz, ¿no? El matiz que históricamente el PSOE andaluz acaparó, ¿no? Con el paso de los años y a partir de la transición pues fue capaz de convertirse en el partido andaluz. En realidad, fue el Partido Socialista, pero en realidad era el Partido Andaluz, el partido en el que confiaban la inmensa mayoría de los andaluces, ¿no? Eso es lo que pretenden ahora todos los partidos y es una cuestión que ha surgido fundamentalmente desde la desaparición del partido andalucista, ¿no? Eso tuvo, bueno, pues lógicamente, la desaparición de un partido, pues que en este caso creo que es la primera vez que ocurre en democracia, pero tiene su cosa mala en ese sentido, ¿no?
nunca es bueno que desaparezca un partido demócrata y menos andalucista, pero desde mi punto de vista creo que tuvo una cosa buena, ¿no? Y es que todos pretenden acaparar el andalucismo, pero aunque sea de pacotilla o de mentirijilla, ¿no? Como decimos en Andalucía, pero eso tiene una cosa positiva y es que permite que la fijación del concepto del andalucismo, la fijación de la necesidad de Andalucía como ente propio, pues sea asumido por todos los partidos y por toda la población, ¿no? Entonces, visto desde un punto de vista más amplio y más generoso, creo que es hasta positivo, ¿no? Porque va a permitir pues, que elementos que entendíamos pues que de ninguna forma podían estar en entredicho, el hecho de que lo asuman pues, prácticamente todos los partidos, a excepción de Vox, pues hace que el andalucismo haya calado en la sociedad, en los partidos políticos, por lo tanto, los elementos que ese andalucismo en la transición permitió generar, pues no vayan a desaparecer. Podemos tener la confianza de que no vayan a desaparecer. Lo que tenemos que hacer los andalucistas de verdad es que no solamente no desaparezcan, sino que se descafeínen, ¿no? Que es lo que puede ocurrir pues con estos partidos que se dicen andalucistas, pero que realmente no lo son, ¿no? Quería preguntarle también por otra cuestión, y es que hablando de estos partidos los centralistas, pues también sorprende otro detalle. ¿Cuál es la diferencia que un andaluz puede encontrar entre una formación andalucista, como es el caso de Andalucía por sí, y, no sé, pues si ustedes se mueven en el ámbito de la socialdemocracia, si se mueven en el ámbito del centro-izquierda, ¿qué diferencia hay entre las propuestas que hace Andalucía por sí y las que puede hacer, por ejemplo, el Partido Socialista, ¿no? Y otra pregunta más dentro de eso. En caso de que, por ejemplo, el voto de los andalucistas fuese determinante en un parlamento, ¿ustedes podrían llegar a plantearse que gobernara el Partido Popular o, indiscutiblemente, si tienen que optar, optarían por un partido socialista? La principal diferencia entre un partido andalucista y el resto es que nuestros centros de poder están en Andalucía y, por lo tanto, nuestros intereses se centran en Andalucía. Somos una coalición, en este caso, Andalucía Levantado, con obediencia exclusiva a Andalucía. No tenemos que preguntar en Madrid para tomar una decisión. El resto de partidos, PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, todos tienen que preguntar en Madrid para tomar decisiones que afecten a Andalucía, ¿no? Esa es la principal diferencia. Y en relación a la segunda pregunta, sinceramente, nosotros no estamos preocupados en este momento por eso, ¿no? Y no nos preocupamos en demasía porque realmente las diferencias entre PP y PSOE son muy pequeñas. Lo han demostrado a lo largo de la historia, ¿no? El PSOE ha sido el PSOE andaluz ha hecho que con el paso del tiempo, pues su gestión nos haya llevado a los andaluces a seguir en el vagón de cola de Europa. Por lo tanto, su gestión, la gestión de sus líderes, pues no ha sido la que nos vendieron en la transición democrática, ¿no? Por el contrario, seguimos como estamos, ¿no? Y el Partido Popular, bueno, pues ya hemos visto sus 3 años de gestión, que ha seguido pues una línea muy continuista, ¿no? Salvo, pues, eliminar cuestiones de corruptelas políticas como los ERE o algo así. Lo demás ha sido muy continuista, ¿no? La privatización de la sanidad que inició el PSOE, pues sigue continuando el PP, no ha hecho grandes cambios en la política andaluza. La realidad, si vemos el BOJA, es que los cambios que se han introducido, aunque se vende otra cosa, los cambios han sido muy pocos, ¿no? Realmente pocos. Lo que sí se le ha dado al gobierno andaluz, pues, es tranquilidad en este caso, ¿no? Se le ha dado, bueno, pues, fiabilidad y la gente, además, cuando afronta un cambio político, después de tantos años de Partido Socialista, pues, la gente necesitaba, es cierto que Andalucía necesitaba un cambio político para regenerarse, para refrescarse, haya sido en un sentido o en otro, haya sido positivo o no, pero la realidad es que
Andalucía necesitaba un cambio político por regenerarse políticamente. Nosotros nos preocupa en estos momentos si PP o PSOE, porque realmente es que son muy parecidos. Estamos hablando de cuestiones más ideológicas sobre lo que es el andalucismo y demás, pero vayamos ahora a la parte práctica, aunque supongo que cuando se acerquen las elecciones de un modo más concreto, se convoquen, ya haremos por volver a hablar, pero me gustaría que, bueno, a esta altura nos pudiera decir pues algunas de las propuestas o de la idea o de la iniciativa que desde Andalucía por sí se tienen en relación a temas que afectan muy especialmente a la provincia de Almería. Le pongo algunos ejemplos. El AVE, que nos siguen prometiendo, pero bueno, se retrasa. El año pasado se nos anunciaron 500 y pico millones para obras del AVE y no se llegó a invertir ni el 10% de lo prometido. Y este año pues vamos a ver cómo acaba la cosa, ¿no? Pero le pongo también el ejemplo de la agricultura, que es nuestro principal sustento, pero también tenemos la piedra natural en la zona del Levante, tenemos la pesca, el turismo. Es decir, tampoco le voy a pedir la concreción de programa electoral, que me imagino que cuando llegue el momento ya se abordará, pero bueno, algunas pinceladas sobre esas cuestiones que en Almería nos interesan. Nosotros estamos en este momento iniciando la redacción de nuestro programa y además pues lo estamos intentando hacer con la sociedad, ¿no? Intentando darle participación a los sectores pues, interesados en ellos, ¿no? Pero sí es verdad pues, que Almería necesita fundamentalmente una cuestión, que es sentirse partícipe de Andalucía. No podemos permitir que Almería se sienta como un elemento extraño dentro de Andalucía, porque es un elemento fundamental. De hecho, la primera vez que ondea la bandera andaluza es en Almería. No hay una tierra que nos identifique más con Andalucía, ¿no? Por lo tanto, tenemos que conseguir, como sea, que los almerienses se sientan parte importante de Andalucía. Evidentemente, los centros de interés de Almería son los que usted ha dicho, ¿no? Y creo que además en esos centros que Almería ha sido puntera, me estoy refiriendo en este caso a la agricultura, ¿no? Que es un elemento en el que Almería es puntera en Europa, creo que hay que llevarlo más allá, ¿no? Creo que además en Almería podemos iniciar no solamente una agricultura moderna, sino una agricultura que se transforme, una industria fundamentada en el sector primario, ¿no? Generar sector secundario, generar industria, que es lo que Andalucía en general necesita. No tenemos tejido industrial importante, tenemos un sector primario, agricultura, pesca, ganadería, fundamentalmente la agricultura y la pesca, de una importancia increíble, pero no somos capaces todavía de transformar nuestra agricultura. En eso tenemos que dar un paso adelante. Y en eso Almería puede ser precisamente la tierra que tire como ejemplo a seguir para el resto de Andalucía. Y además habla usted del AVE, ¿no? Bueno, el AVE yo entiendo que es muy importante, fundamentalmente desde el punto de vista turístico y de las relaciones más comerciales, ¿no? Pero yo creo que hay un problema mayor y es muy evidente, no solamente en Almería, sino también en Jaén o Granada, ¿no? Esta parte más oriental de Andalucía, que es, también es un elemento común en el resto de nuestra tierra, pero especialmente en el oriente, que es la vertebración en infraestructura y especialmente la ferroviaria. Almería no solamente es que no tenga AVE, es que las conexiones ferroviarias de otro tipo prácticamente son inexistentes. Y esa vertebración en los trenes de cercanía, en las infraestructuras en definitiva, es fundamental para que una tierra se vertebre en todo, no solamente en lo económico, en lo turístico, sino en lo social también, ¿no? Que nos podamos conectarnos entre nosotros con facilidad, nos hace una tierra mucho más con una capacidad de progresar mucho más importante, ¿no? Es algo que podemos ver en Cataluña. Las cercanías en Cataluña son extraordinarias. En Andalucía, en cambio, en los últimos años
han ido desapareciendo redes ferroviarias. Ayer comentaba yo por las redes sociales pues el caso concreto de las conexiones ferroviarias de Cádiz con Madrid, ¿no? Antes de la pandemia pues había 6 líneas, ahora existen 3 y con el paso de la pandemia pues no se han recuperado esas líneas, ¿no? Eso ha ocurrido en toda Andalucía. En Almería es que ni siquiera se pueden recuperar porque nunca las ha habido. Almería tiene una escasez terrible de infraestructura y es fundamental abordar esta situación, no solamente desde el gobierno andaluz, sino evidentemente presionando al gobierno del Estado. El turismo almeriense, cambiando en este caso de centro de interés, yo creo que tiene que ser adoptado como ejemplo a seguir, como ejemplo de sostenibilidad, como ejemplo de no masificación, como ejemplo de hacer compatibles nuestras potencialidades naturales con nuestras potencialidades climáticas bueno, y de aprovechamiento de nuestros espacios, ¿no? para el turismo, ¿no? Pero creo que es un ejemplo a seguir. Y sí es cierto que, por ejemplo, el tema del AVE pues, es fundamental, ¿no? Para la potenciación del mismo, ¿no? Pero siendo un poco egoísta, a mí que me gusta veranear en el Cabo de Gata, a mí no me gustaría que llegaran demasiados turistas al Cabo de Gata, porque si no probablemente perdería su encanto y probablemente invadiríamos un espacio natural fundamental no solo para Almería, sino para todo el Mediterráneo, ¿no? En los últimos años estamos viendo los efectos bueno, pues de la acción humana en el Mar Menor, que no está muy lejos del Cabo de Gata. Y es cierto además que hablando con los sectores conservacionistas, pues los bosques de Posidonia del Cabo de Gata están sintiéndose afectados en los últimos años y es un elemento mucho más importante que muchos de los elementos naturales que tenemos en los espacios naturales andaluces. Si bien es cierto que no los vemos, porque están bajo el agua, ¿no? Pero son muy importantes para el sostenimiento de nuestros mares, de nuestros océanos y, por tanto, de nuestras costas y de nuestro turismo. Uno de los asuntos que también preocupan la posible entrada de Vox en un gobierno andaluz. Antes hemos hablado, ha comentado usted, porque esa etiqueta que se ponen todos de andalucistas, pues, la parte positiva que se le puede ver a eso es que el andalucismo como concepto pues sigue ahí, aunque no sea tan fiel al criterio que mantienen digamos, los puramente andalucistas, los andalucistas pata negra, como es el caso de Andalucía por sí. Pero claro, nos podríamos encontrar con que una formación como Vox, que está en contra de la autonomía, que ha descalificado mediante insultos al padre de la patria, pues no, llegar a formar parte de un gobierno. Eso como, ¿qué efectos tendría? ¿Cómo se come, no? ¿Cómo se come? Claro. Bueno, pues evidentemente de muy mala manera, ¿no? Nosotros perdone, pero es que se lo digo porque la presencia de eso significaría que detrás hay una serie de andaluces, de muchos andaluces, que le habrían votado. Es decir, yo quiero llamar más la atención no sobre esa entrada en el gobierno, sino sobre el hecho real de que en democracia los partidos y los políticos están donde les ponen los ciudadanos, ¿no? Y claro, pues ahí tienen 12 parlamentarios ahora mismo. Yo soy de los que opina, y además no creo que sea una opinión, sino creo que es una obviedad, que los electores nunca se equivocan. Los que nos equivocamos somos los partidos políticos en nuestras ofertas, ¿no? Entonces, quien quiera votar a vos o quien finalmente lo vote no se equivoca. A lo largo de los últimos años, con el paso de la democracia, los partidos han generado una desafección hacia la política mayúscula. Esa es la principal baza que ha aprovechado Vox para aparecer con la fuerza que ha aparecido. Eso con la ayuda de los partidos demócratas que le han dado voz durante los últimos años. En concreto, Vox aparece por primera vez con representación institucional en el Parlamento andaluz, motivado fundamentalmente por la cancha que le da el PSOE andaluz, intentando pues, romper el voto de la derecha, pues le da una expectativa, le da una cancha
mediática y política que hace que finalmente Vox aparezca en el Parlamento andaluz con 12 parlamentarios y que después esa fuerza sea aprovechada para aparecer todavía con más fuerza en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver todo esto con perspectiva, ¿no? La gente no se equivoca, pero fundamentalmente lo que hace que la gente vote a los extremos políticos, en un determinado momento también a Podemos, ahora a Vox, que no quiero ponerlo en la misma balanza, no, creo que desde mi punto de vista no tienen nada que ver unos con otros, pero busca posiciones más polarizadas, entendiendo pues que en la moderación política, en el centro político, pues no se dan las soluciones necesarias, ¿no? Y no solamente que no se den soluciones, es que se genera desafección por las corrupciones políticas que hemos visto durante los últimos años, no solamente en los partidos, también en la monarquía. La gente busca soluciones, si no las encuentra, y más allá, huye de lo que considera pues que no es lo más adecuado para poder gestionarlo, ¿no? Por lo tanto, los que nos encontramos en la socialdemocracia política, como somos andaluces levantados, los que procuramos la moderación en nuestro lenguaje y en nuestras posiciones, pues tenemos que dar soluciones y sobre todo tranquilidad y ofrecerle una vía blanca a la gente en la que confiar, una vía en la que vean pues, que no hay corruptela, que lo que queremos, estamos con la gente, que contactamos con la gente, que somos municipalistas, que queremos en definitiva lo mismo que la gente y sin necesidad de comisiones, de enchufar a los nuestros, en definitiva sin generar desafección a la política, ¿no? Creo que tenemos que generar tranquilidad para que la gente vuelva a confiar en la moderación política. Pues muchísimas gracias por atendernos. Ya le digo, volveremos a hablar probablemente cuando se acerquen ya de modo oficial esas elecciones autonómicas y estaremos atentos también a ver qué pasa con esa coalición, si se mantiene o si finalmente, como ha ocurrido en otras ocasiones, pues el andalucismo va en solitario a unos comicios. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nos veremos pronto en Almería.